Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Vamos a ver si consigo grabar este programa, que es uno de esos capítulos malditos de mi vida que no consigo grabar en condiciones. Y bueno, pues aquí estoy exponiendo lo que viene siendo algunas de las casualidades más extrañas de la historia, y es que no dejan de pasar acontecimientos gravísimos o muy importantes en lo que viene siendo una fecha determinada del calendario, el día 15 de abril, que parece agrupar algunos de los hechos más históricos de nuestra historia, de nuestra especie, de la humanidad, justo en ese momento en donde está nuestro planeta dando vueltas alrededor del Sol. Y es que, bueno, pues ahí tenemos la muerte de Pedro Infante, cómo se quema Notre Dame. Nos dio mucha penilla el otro día, cómo estaba ardiendo, lo veíamos en la tele. Y la verdad es que, pues algo que es patrimonio de la humanidad, pues la verdad es que fue horrible, sin misterios y sin leches, ¿no? Cómo se hunde el Titanic justo después de darse la leche el día anterior con aquel iceberg, ¿no? La masacre de Hillsborough en el campo del Sheffield United. Y bueno, pues por ejemplo, pues el asesinato de Abraham Lincoln, ¿no? Son coincidencias que pasaron justo ese día, el 15 de abril, y que, bueno, pues claro, uno se hace preguntas, ¿no? Por supuesto, existen las coincidencias, y es que muchas personas en el mundo pues creen que sí, creen en el destino, y otras pues piensan que son, pues nada, pues cosas que ocurren y que pues que pasan pues porque tienen que pasar y que podrían ocurrir cualquier otro día del calendario, ¿no? Y eso que pues realmente nuestro calendario es bastante irregular, tienen que añadir cada 4 años un día, ¿no? Y bueno, pues los mayas, por ejemplo, pues podrían hacerlo todo esto mucho mejor, ¿no? Pero bueno, yo me voy a centrar en el hecho de que tenemos un calendario que es bueno, pues el que se ha gestionado desde hace muchos años, y es que, bueno, el día 15 de abril pues han ocurrido muchísimas cosas y vamos a hacer un repaso en este programa, ¿no? Vamos a ver momentos de todo tipo y la verdad es que algunos son, bueno, pues hechos muy curiosos, otros son temas horribles, y otros son pues temas que, bueno, pues que son bastante interesantes, ¿no? Como mínimo. Vamos a ver. El día 15 de abril de 1912, pues como decía, se hunde el transatlántico Titanic, el llamado Titán del mar, que al final pues ni fue Titán ni fue nada, ¿no? Y bueno, pues sobrevivieron 711 personas de los 2.208 pasajeros que iban a bordo, ¿no? Bueno, además de la muerte del presidente norteamericano Abraham Lincoln, como decía anteriormente, el día 15 de abril de 1865, tras estar en coma 9 horas, le metieron un disparo, y fue un tío que se llamaba John Wilkes Booth, viendo la obra El señor Lincoln, una obra que se llamaba Nuestro primo americano. Pues resulta que en el año 1989 ocurrió la catástrofe del estadio de Sheffield, ¿no? La catástrofe de Hillsborough. Murieron muchísimos hinchas del Liverpool, 96 personas que iban a ver el partido de la FA Cup, Liverpool contra Nottingham Forest, en un campo que tenía que ser pues campo neutral. Y bueno, pues resulta que cabían 600 personas en el fondo asignado a los aficionados de Liverpool, y fueron entrando poco a poco 3.000, ¿no? A día de hoy pues todavía la afición del Liverpool pues sigue pidiendo responsabilidades al gobierno británico
y el gobierno británico, por supuesto, pues no ha dado explicación alguna sobre lo que pasó. Todo esto el día 15 de abril. Bien, el aciago ataque terrorista de Boston, que dejó cientos de heridos, producido solo 2 años después del aciago 11S, es decir, estamos hablando del 15 de abril del año 2003, pues también ocurrió un día 15 de abril y bueno, pues claro, el tema de Notre Dame, ¿no? Un tema que además está ligado al pueblo de México, al país de México, porque todo esto coincide con el incendio de la iglesia de Nuestra Señora y también con la muerte de un icono del cine mexicano y también de Hollywood llamado Pedro Infante, que por cierto le dijo a su productor cinematográfico, un hombre llamado Ismael Rodríguez, pues que se iba a matar en avión, algo que había ocurrido con una popular actriz llamada Blanca Estela Pavón, que también se había matado en un vuelo comercial en septiembre de 1949. ¿Todo esto son casualidades? Bueno, pues cada uno que piense lo que quiera. Si hablamos de arte o de cine, pues esta fecha desde luego también es más que curiosa. Siendo el Día Internacional del Arte el día 15 de abril, pues resulta que muere Greta Garbo, esta actriz, y también muere Jean-Paul Sartre, filósofo francés. Pero ojo, es que no todo es arte, porque en 1998 también fallece el dictador Pol Pot, dictador y revolucionario de Camboya, dejando atrás un infausto caudal, infausto rellano, podríamos decir, un infausto conjunto de miles de muertos y desaparecidos en Camboya y en más países, ¿no? Bueno, luego tenemos que decir que en el año 1947, también en un día 15 de abril, pues debutó Jackie Robinson, primer jugador de raza negra en las grandes ligas de béisbol en Estados Unidos, significando por supuesto un gran avance en los derechos humanos con el tema del racismo en Estados Unidos, empezando por ahí. Luego tenemos algo que es muy interesante, que es que se funda la empresa General Electric, también en Estados Unidos, algo que es muy interesante a nivel empresarial y a nivel de lo que es conocido como la bolsa a día de hoy y pues todo lo que es el comercio del petróleo, algo en lo que se basa la economía del ser humano a día de hoy. También en este día, 15 de abril, pues resulta que comienza la revuelta en la plaza de Tiananmen en China, algo que desde luego fue brutal también para los derechos de los seres humanos, después de una revuelta estudiantil que hubo, que fue impresionante, ¿no? Y también pues fue recibido Cristóbal Colón en el año 1493 tras su viaje a las Américas, como es llamado ese viaje, ¿no? Fue así recibido en Sevilla, ¿no? Bueno, pues se volvieron locos los habitantes de Sevilla cuando le vieron aparecer por allí. En esta fecha del 15 de abril pues nació Leonardo da Vinci en el año 1452, pero es que resulta que en esta misma fecha, 15 de abril, pues cerca de 1000 personas también fallecieron en Belfast, en Irlanda, tras un bombardeo realizado por parte del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues luego también tenemos que decir que David Stevens, un granjero blanco del país africano de Zimbabue, pues es el primer asesinado durante los disturbios raciales del país de Zimbabue en esta misma fecha, en el año 2000.
Aquellos disturbios supusieron el comienzo de un conflicto que aún perdura a día de hoy y que han dejado por el camino pues miles de muertos y desaparecidos, no solamente en este país, sino en muchísimos más. Y es que la historia de esta fecha pues es tremenda. Tenemos que seguir diciendo que es que pues el secuestro y esclavización masivo de Chibok, protagonizado por el grupo terrorista Boko Haram en Borno, realizado a 276 niñas y mujeres en el país de Nigeria, pues también se produjo en esta fecha del 15 de abril, por lo que se ve pues no muy halagüeña para la historia de la humanidad, porque es que resulta que 219 de ellas pues continúan desaparecidas, como bien se sabe, ¿no? Y también se sabe también que en el año 1924, también un 15 de abril, pues el ultraderechista Miguel Primo de Rivera pues funda el partido Unión Patriótica, con todo lo que aquello significó para España, ¿no? En un comienzo de un conflicto que aún hoy pues divide a mi país, aunque bueno, pues le pese a quien le pese, aunque bueno, pues miremos hacia otro lado. Además de que el 15 de abril, pues curiosamente es el día en el que se debe de presentar la declaración de impuestos, los ingresos también individuales, la declaración de la renta, podríamos decir, en el gobierno federal de los Estados Unidos, pues resulta que ha pasado algo muy curioso, y es que la inteligencia artificial de Internet pues asoció las imágenes que aparecían en la red de la Catedral de Notre Dame con las del 11S en un primer momento, algo que desde luego es bastante curioso, ¿no? Desde luego. Un poco el colmo de los colmos es que en el año 1955, el 15 de abril, a lo mejor esto es una auténtica chorrada, pues se funda el primer McDonald's, ¿no? Pero claro, esto es una chorrada, yo creo, ¿no? Pero yo creo que el mundo sería mejor sin la comida rápida, ¿no? Y esto es evidente, ¿no? Y también es que es muy curioso que en el año 2014 se produjera lo que sería el primer eclipse de la tetrada lunar, que bueno, esto significa la luna de sangre, que es una serie de 4 eclipses totales consecutivos que ocurrieron en intervalos de 6 meses, ¿no? Algo, desde luego, que es histórico para la historia de la astronomía. En esta fecha, un tornado de la categoría EF3, de la escala Fujita-Persson, pues resulta que azotó también la ciudad de Dolores, en el departamento de Soriano, en Uruguay, dejando la ciudad devastada, con 200 desaparecidos y muchísimos muertos. Y es que es una fecha pues bastante rara, ¿no? Porque pues esto pasa por la revolución cubana hasta la sublevación de Jaca y el pacto de San Sebastián en España y el exilio de Alfonso de Borbón, ¿no? También aquí. Y también tenemos los 109 años del nacimiento del patriarca de ajedrez de Argentina, un hombre que se llama Miguel Najdorf, hombre que por cierto pues sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, pero lo que sería su familia, pues no. Y es que es un día, como vengo diciendo, que parece que pasa de lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Pasa de ser el Día del Poeta Peruano para reconocer el fallecimiento de César Vallejo y reconocer el trabajo intelectual de todos los artistas y escritores del mundo, a ser publicado, pues por ejemplo, el primer diccionario en inglés de la historia de la humanidad en Londres en el año 1755, el 15 de abril, y también instalarse el primer teléfono que funcionó en una línea, pues conectando las poblaciones de Boston y Somersville en Massachusetts, en Estados Unidos. Tenía que ser justo en un 15 de abril. Coincidencias, casualidades, seguro que se me están pasando muchísimas. ¿Son tonterías? ¿Son chorradas? Pues es posible. Oye, pues lo mismo sí. Pues claro, habrá gente que piense que esto es algo
pues una cosa que puede pasar pues cualquier día del calendario, o habrá gente que quizá piense que es un día marcado en el que no dejan de pasar cosas curiosas o injustas o importantísimas justo en ese punto en el que la Tierra se pone justo en esa posición al respecto del Sol. ¿Y sabéis qué? Pues a mí realmente me da lo mismo. Lo que sí que está claro es que es una fecha especial, que la humanidad, pues sea cual sea el siglo en el que esté, pues nunca olvida, pues pase lo que pase, en la década en la que esté, y eso desde luego pues no se ve todos los días. ¿Por qué ocurre esto? Pues quién sabe. Nada más, este es un programa muy sencillito que quería hacer, es casi una curiosidad, pero bueno, pues quería comentaros todo esto. Nada más, espero que podáis suscribiros y que le podáis dar a me gusta, y nada, pues muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.